Y bueno, él es el ingeniero Michel Jesús Espinosa Rosales, es ingeniero agrónomo con orientación en parasitología agrícola por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde el 2019 a la fecha es responsable del área de plaguicidas en APAM, así como colaborar en los programas de materia seca, reforestación y cosecha. Además, ha coordinado campañas de concientización sobre el uso racional de plaguicidas, capacitando a más de 2.500 productores. Actualmente es coordinador del área técnica en el estado de Jalisco de todos los programas complementarios al plan de trabajo operativo para las exportaciones de aguacate a los Estados Unidos. Y bueno, pues le cedemos controles al ingeniero Michel para escuchar lo que hoy nos viene a compartir de su experiencia. Adelante, ingeniero Michel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer por la invitación, tanto a la gente de UNFAC como a la gente de Altiara, ya que normalmente a mí me toca estar del otro lado de la pantalla, ¿no? Sin embargo, hoy les voy a compartir un poquito de las experiencias que hemos tenido en el tema de residuos de pesticidas, específicamente tema aguacate, en un enfoque un poquito más de lo que vivimos realmente en campo, en la práctica, en el tema de manejo fitosanitario del cultivo. ¿Por qué razón? Normalmente las charlas que hemos tenido la oportunidad de tomar en el tema de residuos son un poquito tediosas, ¿no? Sin embargo, espero que la información que les mostremos el día de hoy sea de utilidad para el tema de manejo de su cultivo. Solamente una pregunta, Rocío, ¿me escucho bien? Escucho bien y se ve bien mi pantalla, ¿cierto? Sí, se escucha bien, Michelle. Ok, Gracias. perfecto. El micrófono. Como bien sabemos, todo cultivo agrícola presenta una serie de problemas fitosanitarios, para lo cual nos vemos en la necesidad de aplicar algunos productos llamados fitosanitarios, agroquímicos, venenos. El concepto depende de cada zona, de cada región o de cada persona. Yo para tener primeramente un residuo tengo que aplicar algún producto. El concepto de qué es un plaguicida es una sustancia o mezclas de sustancias o empleadas para manejar, controlar, erradicar o repeler todos aquellos organismos que interfieren en el desarrollo de nuestro cultivo. En tema aguacate los utilizamos para los diferentes problemas fitosanitarios, como son tema ácaros, araña roja, araña cristalina, trips, antracnosis, fusarium, fitóftora, entre otros. Este concepto es un poquito eh, usado o muy usado. ¿Por qué razón? Porque todos en algún momento de nuestras vidas como agrónomos, como productores, hemos tomado mano de estos productos. ¿Cómo los clasificamos? Tenemos un sinfín de clasificaciones en base a su uso, propósito, grupo químico, mecanismo de acción, modo de acción, formulación y toxicidad. ¿Por qué les muestro esto si no es una plática de Buma? Porque es un concepto que se nos ha olvidado, específicamente en aguacate. Nos hemos encontrado el uso de productos que su esencia va al tema de veterinaria, específicamente terramicinas, específicamente el tema de yodo, específicamente el tema de algunos compuestos utilizados para controlar plagas en aguacate que al final de cuentas los únicos que nos han ocasionado es tener problemas al momento de poder comercializar nuestra fruta. Como bien les comentaba hace un momento, para yo poder tener un residuo ocupo hacer una aplicación de un producto, llámese orgánico, biorracional, convencional o como lo quieran nombrar. Primeramente y parte fundamental en el manejo fitosanitario de aguacate como de otros cultivos es tener un diagnóstico y en base a eso hacer un monitoreo. Primero debo conocer cuál es el problema o la razón por la cual o la justificación del por qué debo aplicar un producto. Es diferenciarlo. Después saber qué tan grande es mi problema para así aplicarlo y no cometer errores en temas de hacer subdosificaciones, hacer aplicaciones continuas de una molécula que al final de cuentas no van a controlar el problema que tengo en campo, que al final de cuentas va a repercutir en la acumulación de residuos en mi fruta que voy a comercializar y que si estoy por debajo del límite máximo que establece el mercado donde voy a vender,
pues no pueda comercializar mi fruta o bien pueda llegar al nivel de afectar al consumidor final. Es importante primero tener un diagnóstico y ver qué tan grande es mi problema en base a un monitoreo. A veces como agrónomos queremos llegar al campo, mantenernos en nuestra Tacoma, en nuestra Hilux, en nuestra Frontier y desde arriba hacer un diagnóstico, sino cuando realmente tenemos que recorrer nuestro huerto para conocer nuestro problema. Porque si hacemos un mal diagnóstico, todo se vino atrás, vamos a perder dinero, vamos a acumular residuos y por ende, pues nuestra producción se viene abajo, ¿no? En aguacate tenemos diferentes plagas y enfermedades o malezas que interfieren en el desarrollo del cultivo. Tenemos desde daños de insectos, algunos viroides, algunas malas aplicaciones en las cuales metemos cobres, con un carrier quemamos floraciones o bien algunas pudriciones, para lo cual pues siempre tomamos mano de las moléculas químicas, ¿no? El diagnóstico es importante. En el siguiente webinar van a ver un poquito más a bordo de esto. Entonces, la esencia de eso, yo primero tengo que conocer qué problema tengo en mi huerta para poder hacer una aplicación. Yo puedo, si yo diagnostico mal y aplico una molécula, llámese una azoxystrobina, un propiconazol, un tiabendazol, y realmente el problema es un hongo del grupo de los omicetos, pues no le voy a hacer nada. ¿Por qué les pongo esta imagen? La foto inferior derecha, la que estoy marcando, es un daño que vimos en Michoacán desde hace 2 años, 3 años, en lo cual si yo tengo huertas de 60 años, 40 años, de más de 8 metros de altura, si yo lo observo, pienso que es antracnosis, porque veo las manchas negras, sin embargo, no observo que hay una hendidura, una secreción, que es una antracnosis, por es secundaria del daño de un insecto. Entonces, si no aplico un insecticida y únicamente estoy aplicando fungicidas y no veo mejora, únicamente estoy acumulando residuos en mi fruta que más adelante me va a ocasionar un problema. Es importante el diagnóstico para así seleccionar la herramienta necesaria para tener un buen control. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de daño de antracnosis, una roña no patológica ocasionada por una rosadura y una roña patológica asociada a esfaceloma. Mismo caso, pongo otros ejemplos en los cuales si no hacemos un diagnóstico eficiente, pues vamos a ir acumulando residuos. Tenemos daños de gusano telarañero. En Michoacán tenemos una práctica muy común en la cual hacemos una mezcla de cal más cobre y agregamos una molécula como permetrina que es sensible a la alcalinidad. Si hago estas mezclas, hoy día decimos que ya no controla, pero realmente es porque al no cuidar lo que estoy metiendo en mi tambo, le estoy dando en la torre a mi molécula y pues no voy a controlar y voy a hacer aplicaciones constantes y voy acumulando residuos. Mismo caso por el tema de trips, mismo caso para el tema de chinche y peor aún para problemas como escama. Igual les comentaba, tema de diagnóstico. En esta imagen tenemos de izquierda a derecha una flor sana y dos flores enfermas. A simple vista y en campo, ambos síntomas los veo iguales o los veo similares. Sin embargo, el de la imagen central está asociada a una especie de Coletotrichum y el del lado derecho a un homiceto llamado Phytophthora. Entonces, Phytophthora está muy alejado de lo que son los ascomicetos. Entonces, yo aplico aquí, en este problema, un tiabendazol, un propiconazol, un azoxystrobin, un fluxacistrobin. Yo no le voy a hacer nada a la enfermedad. Si tengo fruta en los árboles, voy acumulando residuos y al final de cuentas voy a perder mi floración. Caso contrario, si yo a este problema de antracnosis aplico el metalaxil y realmente no es el problema, voy a estar acumulando residuos en mi fruta que van a tener problemas, como les he venido reiterando en la presentación, a tener un problema de residuos. A su vez, en aguacate tenemos problemas asociados a cancros o llamados cánceres, en donde el agente causal difiere de un momento a otro. Tenemos problemas del ácido diplodio botrosfaeria, o bien cancros asociados a Nectria, cancros asociados a Phytophthora, Nectria y la Pseudiplodia. Entonces,
¿Por qué les hago tanto énfasis en esto? Que primero tengo que diagnosticar bien mi problema para en base a eso tomar de algún método de control y no estar acumulando residuos en mi fruta. Y peor aún, normalmente cuando vamos a cosechar únicamente consideramos el intervalo de seguridad de la última aplicación que hacemos. Sin embargo, si yo estoy aplicando constantemente una misma molécula, la voy a ir acumulando en mi tejido que al final de cuentas mis residuos se me pudiera hasta 3, 4 meses. Sin embargo, si yo hago caso omiso y solamente valoro mis 14, mis 21, mis 7 o mi un día de intervalo de seguridad, pues mi análisis va a salir en rojo. Mismo caso, les muestro algunos ejemplos. Un cancro asociado a Phytophthora, un cancro asociado a la Pseudoplodia botrosphärea y un cancro asociado a Nectria, que es la fase sexual de Fusarium. A veces, como técnicos, queremos querer tratar un árbol que ya esté en estas condiciones y realmente ya no tiene caso, el árbol ya está muerto. O bien a veces el problema no es el patógeno como tal, sino que tenemos las condiciones para que se exprese, como lo muestro en esta imagen, en donde realmente sí tiene un problema de Phytophthora, de tristeza del aguacatero, pero el origen de todo radica en que, como pueden observar en la parte inferior de la imagen, hay una saturación de agua, por ende tiene las condiciones del patógeno para expresarse y ¡pum! Se manifiesta y controlarlo, aunque yo meta 15 aplicaciones de metalaxil, pues no voy a tener un control de todo, ¿no? Entonces, yo ya sé cuál es realmente el problema en mi huerto de todos los que les presenté. Cada zona es diferente. En el sur de Jalisco tenemos unos problemas. En la parte de los altos de Jalisco tenemos unos problemas. En la parte de sanidad en aguacate, mismo paso aplica para lo que es Michoacán, lo que es Nayarit, lo que viene siendo Colombia, Perú. Cada zona tiene sus diferentes problemas. Sin embargo, tenemos que hacer un diagnóstico, saber qué tan grande y así poder elegir qué molécula o qué sustancia o qué método de control vamos a emplear para controlar lo que está interfiriendo en el desarrollo de nuestro cultivo. Ok, yo ya sé cuál es mi problema, qué tan grande es mi problema. Ahora voy a elegir un producto para poder aplicar y mantenerlo por debajo de los umbrales económicos. ¿Cuál es el criterio? Primeramente, que sea para lo que quiero controlar. Si yo tengo problemas de trips, tengo que elegir una molécula que me controle trips. Si tengo problemas de gusanos, una molécula que me controle gusanos. Si tengo arañas, una molécula que me controle arañas. Segundo paso es que mi producto tenga un registro COFEPRIS en aguacate. ¿Por qué razón? En el mercado nos encontramos un mundo de productos. Hoy día con el boom de los orgánicos, biorracionales o como les quieran nombrar, se da mucho a de que yo te vendo un producto que me controla cierta sustancia, cierta plaga, cierta enfermedad. Sin embargo, cuenta con OMRI, pero resulta que no tiene COFEPRIS. Sí o sí, todos los productos que utilizamos en nuestros cultivos, tanto de exportación como no exportación, tienen que tener registro COFEPRIS vigente en el cultivo en el cual lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque ya fue revisado por la legislación, en este caso la parte de efectividad biológica por Senacica, la parte de salud humana por parte de COFEPRIS y la parte de impacto ambiental por medio de Semarnat. ¿Por qué lo menciono? Nos ha tocado en la experiencia observar, por dar un ejemplo, dos productos formulados a base de lambda celotrina, misma concentración y misma formulación. Sin embargo, uno tiene un registro COFEPRIS y el otro no. El que tiene registro COFEPRIS se nos va a 14 días la residualidad, y el que no tiene registro COFEPRIS se nos puede ir hasta 3 meses, 4 meses. Es importante que todos los productos que utilicen para manejar sus plagas o enfermedades en aguacate tengan registro COFEPRIS, que sea en aguacate, e importante, que tengan un LMR, un límite máximo de residuos, para donde ustedes van a comercializar su fruta.
¿Cómo lo puedo consultar? Bien fácil. Yo pongo en Google registro, plaguicidas, Cofepris como palabra clave. En el primer link que me aparezca le doy abrir. Selecciono la parte de plaguicidas. Agrego aguacate o bien pongo el nombre de producto o ingrediente activo. Me va a arrojar esta información. Le doy un clic, pum, y me dice titular de registro, el número de registro, el ingrediente activo, los nombres comerciales y los cultivos para los cuales se tiene. Entonces es una manera muy sencilla de saber que si mi producto no tiene registro en el cultivo aguacate. Me muestra esa información que les acabo de mencionar y si está todo ok lo puedo utilizar en mi cultivo. Sin embargo, nosotros como Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México nos dimos a la tarea de hacer un filtro de todos aquellos productos que tienen registro en aguacate y que tienen un límite máximo de residuos para nuestro principal mercado, que es el mercado de Estados Unidos. Entonces, yo pongo en Google apean plaguicidas, aguacate, y me va a dar esta pestaña. Hago un simple registro, entonces yo googleo el nombre del producto, el nombre del ingrediente activo y me van a aparecer toda la información de todos los productos que tenemos dentro que son más de 250. Entonces, me viene la información de dosis, intervalos de seguridad, tiempo de reentrada, puedo descargar las fichas técnicas, las hojas de seguridad, las etiquetas. Entonces, es un resumen para yo no estar consultando en las páginas de las empresas o bien en la tienda donde me venden un producto. Entonces, todo lo que está acá es lo que está permitido como un LMR para Estados Unidos y tiene registro en aguacate. Una vez de que yo ya diagnostiqué cuál es mi problema, qué tan grande es y qué producto voy a utilizar, tengo que cuidar algunos factores que van a determinar si mi aplicación va a funcionar o no va a funcionar, que es algo que venimos viendo todos los que llevamos BUMA, lo que llevamos la carrera de agronomía, que debemos de cuidar importante el tema de agua. ¿Por qué razón? Hay dos cosas que a veces no valoramos, el agua. Al final de cuentas, yo cuando compro un producto, no aplico el producto directamente sobre la plaga, ocupo un vehículo que es agua, que tiene ciertas características que va a afectar la efectividad de este. ¿Qué debo de cuidar de agua? pH, dureza de agua, que está asociada a la conductividad, que es que tantas sales tengo, carbonatos, magnesios y demás, o bien qué tan ácido o qué tan alcalino es. Cada molécula tiene una afinidad por algún rango de pH. Tristemente, yo lo digo así, cuando estaba en la universidad, me decían que todos los productos que tenía que aplicar, los manejar en un pH de 5,5 a 6,5, que porque era neutro. Sin embargo, hay moléculas como la abamectina, que se trabaja en pH desde 3 hasta 5,5, o bien productos como mefenpiroximate, que su pH ideal es de 8 o 9, es donde yo puedo determinar si le doy en la torre por un agua de mala calidad, o bien si mi producto va a tener un éxito al manera del control. ¿Qué debemos cuidar del manejo del producto? La dosis que vamos a utilizar. A veces si decimos si 1 litro es bueno, 2 litros son mejor. Llega un punto en el tema del control de cualquier molécula en el cual por más dosis que yo utilice, mi curva de control va a ser lineal y económicamente no es viable. Entonces, si mi producto A dice que debo utilizar una dosis de 1 litro por 2000 de agua para manejar trips, y en base a esta dosis utilizada, mi curva de degradación se me hubiera 21 días, y yo abuso y le meto el doble, ya mi degradación no va a ser 21 días. Puede que sea 1 mes, 2 meses, de qué dependemos de las condiciones ambientales, que también afectan tanto en la degradación como en la efectividad biológica de mis productos. No es lo mismo aplicar en la tarde, en la noche, en la mañana, que aplicar de 12 del día a 4 de la tarde. Entonces, debo hacer las aplicaciones en base a mis condiciones ambientales y el hábito de mi plaga o enfermedad a la cual debo controlar, que viene relacionado con lo mismo. Calibraciones de equipos, normalmente no las hacemos, no vigilamos coberturas, no cambiamos las boquillas de nuestros equipos de aplicación. Normalmente cuando lo hacemos es porque o bien el vecino nos robó la boquilla, se me tapó, usé la navaja para destaparla, la rompí, tengo que cambiarlas
entre otros. Entonces, yo tengo que cuidar todo esto para que mi aplicación sea efectiva y no está haciendo aplicaciones que, perdón por la expresión, no me sirvan para nada, acumule residuos y al final de cuentas no voy a controlar y voy a tener problemas para comercializar mi fruta. Este es un ejemplo de un daño severo por araña roja derivado a que no cuidamos las condiciones de la calidad de agua. La primera foto es un daño severo por araña roja, un buen control y un buen control. En los tres casos se utilizó abamectina. Sin embargo, en este caso se trabajó a un pH de 4, pH de 4 y acá a un pH de 11. El simplemente El simple hecho de no cuidar esta característica hizo que mi control fuera ineficiente, aún estando estas dos huertas en alturas más bajas, en zonas más calientes. Esta huerta está a 1500 y esta huerta está a 1400 y esta huerta está a 1800 metros sobre el nivel del mar. Es un ejemplo de decirles del por qué deben de cuidar las calidades de su agua, que al final de cuentas va a repercutir en la acumulación de residuos. Porque si llevo a hacer 2 aplicaciones para araña roja, ahora tengo que irme a 4 o tengo que irme a 5 y al final de cuentas no voy a ver cuánto residuo voy a tener aquí de una abamectina, cuánto residuo voy a tener de un espirodiclofeno, cuánto residuo voy a tener aquí de un fenpiroximate, que van a repercutir al momento que yo quiera comercializar. Tome una muestra y me salgan mis análisis en rojo o por encima de mi LMR, voy a tener problemas para venderla, ¿no? En tema de, este es un ejemplo de cómo se degradan todas las moléculas, que es algo que a veces no consideramos. Cuando yo tomo una muestra, la analizo, la mando a un laboratorio, el análisis me puede reportar o la molécula madre o la molécula hija. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Nos ha tocado ver en aguacate que yo aplico, por ejemplo, acefate. Tomo mi muestra, la mando al laboratorio, sin embargo, lo que me reporta el análisis es metamidofos. Y mi justificación como técnico productor es, yo metamidofos nunca lo apliqué porque me sale ahí. Lo que pasa es que esa molécula tiene un ciclo de degradación en el cual por diferentes condiciones pasa de ser acefate a ser metamidofos. Entonces, en mi informe yo puedo tener o la molécula madre y la molécula hija o la molécula hija. Eso no pasa muy frecuente con el tema de captán. El captán es muy susceptible a la temperatura. Entonces, una vez de que yo lo aplico, se lleva a mi fruta, tomo la fruta para mandarla al laboratorio, ¡pum! Me sale THPI y digo, es que yo nunca apliqué THPI, pero yo sí apliqué Captan. Y así pasa para la molécula más usada de las no permitidas con enfoque de Estados Unidos, que es el benomilo, que degrada carbendazim. Ojo con benomilo, es la segunda molécula que al menos en mi experiencia me ha tocado ver que tarda a degradarse en aguacate. Si lo aplicas desde tamaño cerillo a tamaño huevo, dependiendo de la altura, dependiendo de las condiciones ambientales, la degradación se te va desde los 6 meses hasta los 15 meses. Entonces, en un inicio son moléculas que no debo de aplicar y si las aplico voy a tener un problema de residuos. Y ya les di un rollotote de qué debo de hacer para poder determinar, ya diagnostiqué, ya apliqué. Y les he mencionado tanto el tema de residuos y no les he dado una definición. ¿Qué es simplemente un residuo y por qué son importantes en base a lo que establece la FAO? ¿Qué es el límite máximo de residuos? Es el nivel máximo de residuos que se permite legalmente en los alimentos o piensos tanto en su interior como en la superficie cuando los plaguicidas se aplican correctamente conforme a las buenas prácticas agrícolas. Si yo respeto las dosis que vienen en mi etiqueta, que ya fueron evaluadas tanto por el fabricante como la autoridad, si yo respeto la dosificación, intervalo de seguridad, no voy a tener problemas de residuos.
Si yo hago caso omiso a todo lo anterior, no voy a poder comercializar mi fruta, que es un tema legal. ¿Y cuál es el coco de todos los productores y todos los asesores? Que los límites máximos de residuos cambian de un destino a otro. Entonces yo en base a donde yo voy a vender mi fruta, es lo que voy a aplicar. A, a nivel mundial hay ciertas legislaciones para el tema de residuos en aguacate. Países que no tienen la infraestructura para hacer todos los estudios que conllevan el establecimiento de un límite máximo de residuos toman como referencia el Codex Alimentarius. Sin embargo, el Codex Alimentario solamente tiene establecidos 4 límites de residuos para lo que es aguacate. En tema Estados Unidos, quien se encarga de establecerlos es el Código Federal de Regulaciones, o SFR, que tiene establecidos 177 límites máximos de residuos para lo que es aguacate. Canadá tiene 21, Unión Europea 492, Corea 22, Japón 158 y China 121. En México tenemos también nuestros límites máximos de residuos, que son 68, sin embargo no se han actualizado de 2013, que es lo que hace CIPRIS, que se basa en lo que establece Estados Unidos. No porque mi mercado tenga mayor número de límites máximos de residuos para aguacate significa que es más fácil. Sinceramente, lo más complicado es Unión Europea, Japón y Corea, porque sí te dicen, te permito residuos de bastantes moléculas, pero son muy restrictivos a concentraciones de 0.01, 0.002. Entonces, es valorar realmente a dónde voy a vender para así determinar qué moléculas voy a utilizar. Hay algo que nos tocó ver en su momento de que yo pensaba que si mi producto dice 14 días, una vez que pasen los 14 días mi residuo va a ser cero. Eso en la práctica no sucede. Esos días te aseguran que tu residuo va a estar por debajo del LMR. Generalmente lo hacen con un enfoque en Estados Unidos. Entonces, por dar un ejemplo, yo utilizo una lambda cilotrina, que el LMR para Estados Unidos es de 0.2. Si yo respeto las dosis y los intervalos de seguridad que son 14, mi residuo va a estar por debajo de eso. ¿Yo cómo puedo saber realmente cuándo es mi residuo cero? Hago una curva de degradación que meramente es hacer una aplicación en un huerto de referencia, hacer muestreos en intervalos de n cantidad de tiempo hasta asegurarme que realmente mi residuo cero. Les cito un ejemplo, lo que es la Z-cipermetrina, que es una molécula muy utilizada en aguacate para manejo de trips. Lo he visto desde 3 hasta 5 meses, dependiendo de condiciones ambientales, dependiendo del coadyuvante que utilicé. Entonces, es complejo el tema de residuos, además de que la degradación cambia de un árbol a otro y de un fruto a otro. Entonces, la degradación es muy variable. Por eso es importante que ustedes cada vez de que tomen sus muestras, sea lo más representativo del huerto para conocer un panorama global de lo que está pasando, ya que tristemente, pues a simple vista no podemos diferenciar cuánto residuo me queda de un benomilo, ¿no? De un acefate, entre otros. En tema de residuos, a veces podemos tener la fortuna que coincidan entre una legislación u otra. Un ejemplo es el imidacloprid, en el cual es el mismo para Estados Unidos, la Unión Europea, para Canadá, sin embargo, cambia para Japón y para Corea. Son algunos ejemplos de algunos LMRs y se preguntarán por qué algunos aparecen como default. Hay mercados o hay legislaciones que te dicen, ¿sabes qué? Si yo no tengo un LMR para la molécula A, B o C, te permito un valor mínimo que ellos denominan como default. Este valor para lo que es Unión Europea, para lo que es Japón y para lo que es Corea es de 0.01, que es poquito, pero ya es un valor. Canadá maneja una regla similar. Sin embargo, ellos son menos restrictivos y te permiten 0.1.
Sin embargo, esa regla no aplica para Estados Unidos ni para China. Si a mí me sale 0.002 partes por millón de una molécula que yo no tengo regulada, ¿sabes qué? Tu fruta no procede y por ende te veto y no puedo comercializar o no puedo aceptar que el producto, en este caso aguacate, llegue a mi mercado. ¿Y qué impacto tiene económico y biológico el uso de moléculas no permitidas? Con enfoque en tema aguacate, a lo que hemos visto que es Estados Unidos. Nosotros como asociación tenemos un programa de monitoreo constante de residuos de pesticidas, en el cual anualmente, tanto en Michoacán como ahora en Jalisco, monitoreamos un porcentaje del total de huertos que tenemos aptos para cosecha, que en Michoacán más o menos son alrededor de 14,000 huertos y en Jalisco alrededor de 1,200. Entonces, donde detectamos huertos que se hayan utilizado alguna molécula no permitida, el huerto suspendido, entonces repercute directamente en el tema económico. Esa es una comparativa de algunos precios mostrados de CONAPA en lo que fue 2021-22, en donde la gráfica de color verde es el valor de nuestro producto en pesos al mercado nacional, el azul a exportación, en donde hay una diferencia considerable, ¿no? El tema de impacto biológico ante el uso de moléculas no permitidas, como todos sabemos, hay un problema que tenemos en el agro que se llama resistencia, en el cual todos decimos que se hace, pero realmente se nace, ¿no? En todas las poblaciones, aunque sean aparentemente iguales, hay variaciones genéticas. De todos los, si pongo un ejemplo muy coloquial, en el cual si todos los que estamos ahorita conectados al meeting nos ponemos a tomar y jamás en nuestra vida lo hemos hecho, naturalmente va a haber algunos que van a soportar mayor cantidad de cerveza. Pongo el ejemplo de las caguamas, ¿no? Si somos 100 personas y nunca hemos tomado en nuestras vidas, algunos van a soportar 3, algunos 4, algunos 5, otros 1, otros 2. Sin embargo, si lo hacemos constantemente, va a llegar un punto en el cual voy a requerir mayor número de caguamas para emborracharse. Lo mismo pasa con los insectos. En esta lámina, los insectos que son de color rojo nacieron resistentes a permetrina, por dar un ejemplo, y todos los verdes son susceptibles. Entonces, si yo hago aplicaciones constantes, pues se van a ir muriendo los que son susceptibles y los que no son susceptibles se van a ir reproduciendo hasta llegar a un punto en el cual aunque suba la dosis al 100%, 200%, 300%, no voy a tener un control eficiente de mis poblaciones. ¿Cuál es la recomendación? Cambiar la molécula que voy a utilizar. Les cito el ejemplo. Para el tema aguacate, de lo que tenemos permitido para Estados Unidos, en lo que son piretroides, lo que es lambda-cilotrina, gamma-cilotrina, zeta-cipermetrina, fenpropatrin, matan igual al TRIPS. Entonces, si yo hago aplicaciones constantes de las mismas moléculas, voy a estar generando resistencia y al no controlar, voy a ir acumulando residuos que al final de cuentas van a afectar directamente en la comercialización de mi producto. ¿Qué debo de hacer? Seleccionar otra molécula que tenga un LMR, que tenga registro en aguacate, pero que mate diferente a mi TRIPS. Un ejemplo es un imidacloprid. Si no hay imidacloprid, un novalurón. Si no hay novalurón, algún extracto vegetal, entre otros. A continuación les muestro una estrategia de manejo de resistencia en base a los diferentes grupos químicos que tenemos para el manejo de TRIPS en aguacate. Les recurro con el enfoque para un LMR de Estados Unidos. Sin embargo, es importante conocer el cómo mata, el cómo actúa mi molécula para poder matarla. Si yo tengo solo adultos en los árboles o en mis aguacates, si yo aplico un piriproxifeno, en lugar de afectarlo, lo voy a beneficiar, porque el rol como tal es el tema de la muda. Entonces es valorar qué puedo utilizar para tener un buen control, no ir acumulando residuos en mi fruta
y sobre todo, pues mi fruta sea de calidad, baja en residuos y por ende poder comercializarla, ¿no? Este es otro ejemplo de algunos grupos químicos que yo puedo ir rotando para no ir generando resistencia y por ende no ir acumulando residuos para el tema de manejo de antracnosis. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque la mayoría de las aplicaciones, si no es que el 80% que hacemos vía foliar para el manejo fitosanitario de aguacate es para esos dos problemas, que es TRIPS y que es antracnosis. De igual manera, les muestro un panorama de lo que es una estrategia de yo cómo puedo manejar el tema de araña roja. Mismo caso aplica para otros como lo pueden ser gusanos, como lo pueden ser mosquitas blancas, como lo pueden ser escamas. ¿Qué pasa a veces? Al tener yo un desconocimiento de cómo matan, de cómo controlan mis moléculas, yo puedo abusar de alguna molécula no permitida que le va a dar en la torre a las alternativas permitidas que tengo. Aquí son algunos ejemplos. Yo si abuso de un fluxapiroxat, me voy a echar azoxystrobin, fluxacistrobin, piraclostrobin. Mismo caso del tametrina, me chuto todos los piretroides. Benomilo me chuto el tiabendazol, entre otros. Este mapa por ahí lo tomé prestado de la FAO, que es la cantidad de plaguicidas utilizadas por cada país para el manejo fitosanitario de sus cultivos. Como pueden observar, en lo que es México andamos entre 1 kilo y 2,5 kilos de pesticidas por hectárea por año. Entonces, la tendencia de los mercados es que todos los productos que se comercialicen, llámese aguacate, entre otros, la tendencia es al residuo cero. Como le comentaba, nosotros como asociación hacemos un programa de monitoreo constante de residuos de pesticidas, tanto lo que es Michoacán como lo que es Jalisco, en donde cada año monitoreamos alrededor de 14,000 huertos, por los cuales todas las muestras que tomamos las mandamos a laboratorios que estén acreditados por ML 17025, que tengan reconocimientos en ASICA y que sean terceros autorizados por COFEPRIS, además de que todos los laboratorios analicen más de 400 moléculas y sus metabolitos. Trabajamos por homologar que todos midan a la misma, dentro de los mismos rangos, con el fin de tener un servicio de calidad y evitar que todo el aguacate que exportamos a los Estados Unidos vaya o libre de residuos o con residuos permitidos por debajo de los LMRs establecidos. Este diagramita acá fue del programa que tuvimos en lo que fue 2021, en donde el 28% de las muestras analizadas de los 14,000 y pico estuvieron libres de residuos o con residuos por debajo de lo permitido, con el fin de poder conservar nuestro principal mercado de destino y así pues seguir exportando más años, ¿no? Como todos lo sabemos, toda fruta que exportamos es verificada en origen, en destino, para revisar la parte de sanidad, la parte de inocuidad, llámese la parte de microbiología y el tema de residuos de pesticidas. Si en algún caso en el contenedor que yo mando a Estados Unidos, alguno de los lotes o alguna de las cajas lleva algún residuo no permitido, se analiza y se reporta. Y por temas de trazabilidad, cada una de las cajas o cada uno de los contenedores que exportamos viene el origen de la fruta, de qué huerto viene, de qué municipio, de qué estado. Y es una manera de determinar dónde estuvo mi problema. Si en frontera nos encuentran un residuo, una molécula no permitida, ¿qué es lo que se hace? De inmediato se suspende el huerto y se hace una notificación a la autoridad, en este caso de México, para decir, ¿sabes qué? Encontramos residuos que no debían estar, o tomas cartas en el asunto o te cerramos el mercado. Tristemente, para lo que es aguacate, tenemos 3 casos de residuos de moléculas no permitidas, todos allá por 2015, 2 huertos que resultaron positivos en su momento, un insecticida que se llama tebufenpirat y un empaque positivo a Benomil o carbendazim. Por temas de trazabilidad, estos 2 huertos no han podido exportar y el empaque pues
desapareció, ¿no? Es por eso la estrategia que nosotros como asociación hacemos para monitorar nuestros residuos a través de campañas, a través de difusión, a través de las juntas locales, que es el contacto directo de los productores, a través de las empresas de fitosanitarios y a través de los distribuidores. Como les comentaba en un inicio, iniciamos una campaña en 2022 donde cuál le dimos las importancias de los residuos de pesticidas en el cultivo de aguacate, así como una charla de Buma. Nos aventamos 35 capacitaciones. En 6 semanas capacitamos cerca de 2.800 productores, técnicos o bien personal asociado al tema de aguacate. Y esta campaña viene continuando en lo que es Michoacán, a su vez va a estar acá en Jalisco, en pláticas para concientizar a los productores, de formar a los técnicos en cómo resolver algún problema para evitar que estos residuos no detengan o sea un problema para las exportaciones de aguacate a cualquier destino. De mi parte sería todo. Fue un tanto fugaz en base al tiempo que me establecieron. Espero les sea de su agrado, de su utilidad. Igual, cualquier duda o comentario, pues con todo gusto la atendemos.